Continúa el Tour de France, prácticamente llegamos a la mitad del recorrido del Tour, etapa número 11. Antes recordamos que en la etapa número 10 se impuso Jasper Philipsen. El campeón de la clasificación de los puntos del año inmediatamente anterior obtuvo su primera victoria en esta edición del Tour, con segundo lugar de Vivian Girmay, donde el corredor colombiano Fernando Gaviria terminó quinto. Arranca entonces de esa manera Jasper Philipsen su remontada, digámoslo de esta manera, obteniendo una victoria muy importante para él y en este caso para el equipo Alpecin-Duconet. El corredor combativo, el Code Gusen, la clasificación general sigue siendo dominada por Tadej Pogačar. Para hoy, etapa de 211 kilómetros de media montaña prácticamente, con 6 puertos, donde destacaba un encadenado al final de la etapa, donde tendríamos 2 puertos de segunda categoría, uno de primera y uno de tercera, ya a escasos kilómetros de meta, incluyendo un puerto bonificado. Arrancaba entonces las clasificaciones, dominada la general por Tadej Pogačar, Vivian Girmay con la clasificación de los puntos y Jonas Johannessen la de la montaña, así mismo como Remco Evenepoel la clasificación de los jóvenes. Arrancaban los primeros en fuga Pacher, Baukelin y el corredor Johannessen. Luego lo intentaban también Wout van Aert, Kwiatkowski, Pidcock, Admiral, Gregaard, hombres que intentaban posicionarse, digamos, dentro de la fuga del día. Al final esos intentos eran interceptados, luego nuevamente se procuraba, era Richard Carapaz y Carlos Rodríguez quienes intentaban en algún momento ser protagonistas del día. Obviamente no iba a tener licencia el corredor de Ineos, tampoco el ecuatoriano. Abandonos han puesto pie en tierra Jonis Aguirre, el corredor Renard, el corredor francés del equipo Cofidis. Continuaba entonces de esta manera el desarrollo de la etapa del día de hoy, llegaban al sprint intermedio, donde la puntuación, quien pasaba primero era Anthony Turgis, que fue protagonista hace poco, logrando una victoria importante para Francia. Continuaba el grupo, aunque aparecía una tensa calma, pasaban los primeros puertos de montaña del día. Sin embargo, dentro del grupo principal, quien tomaba el dominio y el control del equipo del UAE. Adelante La Peira, Carapaz, Hindley, Lascano, Oscar Onley, hombres que seguían siendo protagonistas. Problema mecánico para Romain Bardet, mientras el grupo principal siempre mantenía controlado las fugas. Luego se informaban nuevamente intenciones y, como lo decíamos, Carapaz, que hoy fue gran protagonista en la parte de adelante, siendo protagonista en los puertos, mostrando una buena evolución por parte del corredor ecuatoriano del equipo IF Education. Sumaban ya casi 2 minutos respecto al grupo principal, pasaban por el famoso kilómetro 92 y Tadej Pogačar dentro del grupo principal ya más de 2 minutos. Mostraba cómo iba un poco motivado el corredor esloveno, que sigue portando el maillot amarillo en clasificación general. Problemas para Wout van Aert, problemas mecánicos que le hacían perder un poco de tiempo y se alistaban ya para lo que vendría a ser entrar en esos últimos puertos y recortar la diferencia respecto a la fuga. Richard Carapaz, ya se veía cómo se veía el grupo principal encima, el grupo principal destacando la actuación de Tadej Pogačar, que atacó a falta de 31 kilómetros, terminando ese puerto de tercera categoría y se iba en solitario. Le seguían Jonas Vingegaard y Primož Roglič, luego a cierta distancia Remco Evenepoel. Apenas unos segundos, pero en la bajada alcanzó a tener una diferencia de más de 10 segundos, que luego se alargaría a 30 segundos. Además de ello, pasando primero en ese puerto de segunda categoría, le daba 10 puntos en cuanto a clasificación de montaña y lo ponía como primero provisionalmente en esta clasificación. En el descenso unían fuerza los 3 grandes corredores, Vingegaard, Roglič y Evenepoel, respecto al corredor de Pogačar, que ya tenía más de 30 segundos de diferencia. Sin embargo, cuando volvió a empinarse en la carretera, nuevamente quien pudo mantener únicamente el paso de Vingegaard fue Primož Roglič, pero luego también fue descolgado y Vingegaard paso a paso fue al recorte, terminó alcanzando el corredor de Pogačar. Pero en ese puerto que le decimos de tercera categoría, que era bonificado, aceleró nuevamente el corredor Tadej Pogačar para pasar primero, obtener 8 segundos de bonificación, 5 para el corredor Jonas Vingegaard y 2 para el corredor Primož Roglič. Luego se encaminaban para lo que sería la última parte de la carrera, cuando veíamos también cuando tenía el paso el corredor Romain Bardet, cómo el público lo añoraba y cómo le dan esa despedida importante al corredor francés. Entramos ya lo que sería el desenlace de la etapa, los últimos 6 kilómetros. Se ayudaban, digamos, se daban los relevos tanto Vingegaard con Tadej Pogačar, ya dejaban todo para que se definiese en esa última parte, en ese último kilómetro,
al sprint entre los dos grandes candidatos, los dos últimos campeones del Tour de Francia. Y es que realmente sorprende el nivel que está teniendo Jonas Vingegaard. La verdad no me esperaba este ataque por parte de Jonas Vingegaard, o responder de esa manera a ese ataque que ha tenido Tadej Pogačar hoy. Jonas Vingegaard recortando y a su paso llegando de manera, digamos, hace ver fácil el rendimiento del corredor Vingegaard. Me pareciera que de manera fácil llegase al corredor Tadej Pogačar. Pasaban por ese último puerto de tercera categoría y allí puntuaban nuevamente pues, 2 punticos para Vingegaard, 1 para Pogačar, que se afianzaba de esta manera en esta clasificación. Vamos ya a lo que sería el desenlace. Venía un poco distanciados tanto Remco Evenepoel con Primo Roglic, unos 30 segundos respecto a la dupla líder. Aguantó 1 kilómetro caída en esa última curva para el corredor Primo Roglic. El hombre del Red Bull Bora llegó al piso y perdió contacto con su compañero de batalla, en este caso Remco Evenepoel. Y ya nos quedaba a ver lo que sería la definición final entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. En teoría el hombre más explosivo, el hombre más fuerte, produciría Tadej Pogačar, quien le dio, digamos, el espacio a Jonas Vingegaard para que recorriera esos últimos kilómetros. Parecía que venía mejor Tadej Pogačar. Sin embargo, el sprint que ha hecho hoy Jonas Vingegaard realmente admirable, y al final prácticamente una definición de photo finish. La victoria ha sido para el corredor danés, el bicampeón, el último bicampeón del Tour de France. Ganó las 2 últimas ediciones impuestos sobre Tadej Pogačar, dejando un saldo positivo para ellos, aunque en la general le ha descontado un segundito Jonas Vingegaard a Pogačar debido a las 2 bonificaciones. En la del puerto, donde pasó primero Pogačar, y en la del final, la victoria, donde ha pasado primero Jonas Vingegaard. Esto le ha dado, digamos, apenas diferencia de 1 segundo, pero respecto a los demás rivales, el caso de Remco Evenepoel, que ya queda más de 1 minuto, igual que el corredor Primo Roglic, que pues ceden tiempo importante respecto a estos 2 titanes, que en realidad son los 2 grandes favoritos para pelear en definitiva lo que será esta edición 111 del Tour de France. Así que esta etapa número 11 ha sido una gran exhibición de los 2 grandes hombres favoritos, lo que deja una perspectiva de un Tour de Francia bastante abierto. Al final de la etapa, Jonas Vingegaard, entre lágrimas, recordaba que hace 3 meses estaba entre la vida y la muerte, y realmente el rendimiento que ha obtenido es increíble. Como ha dicho él, ni yo me lo esperaba, y un ejemplo de deportividad es que pasada la línea de meta se dieron la mano estos 2 grandes rivales, y demuestran que en esta era, en esta década, son los 2 hombres más importantes en cuanto a grandes vueltas. A 25 segundos entró Remco Evenepoel en la tercera posición, y cuarto Primo Roglic a 1 minuto. Al final la bonificación de los 4 segundos ha sido para el corredor Remco Evenepoel, el corredor belga del equipo Soudal-Quick-Step. La etapa, primero Jonas Vingegaard, segundo Tadej Pogačar con la misma diferencia, tercero Remco Evenepoel a 25 segundos, cuarto Primo Roglic a 55, quinto Giulio Ciccone, llegando un grupo a 1.47, luego Joao Almeida, Adam Yates y el corredor Mikel Landa a 1.49, a 1.55 Carlos Rodríguez, cerrando el top 10 Felix Gall. En cuanto a la clasificación general, líder sigue siendo Tadej Pogačar, ahora está a 1.06 Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard a 1.14, cuarto Primo Roglic a 2.45, ha ascendido a la quinta posición Joao Almeida a 4.20, a 4.40 el corredor Carlos Rodríguez en la sexta posición, séptimo Mikel Landa a 5.38, octavo Adam Yates a 6.59, noveno Juan Ayuso ha caído a 7.09 y cerrando el top 10 Giulio Ciccone ya a 7.36. Los corredores colombianos, Santiago Buitrago está en la posición 14 y Egan Bernal en la posición 15, ya están a más de 10 minutos en cuanto a la clasificación general. Así que esto nos ha dejado el día de hoy. La victoria entonces para Jonas Vingegaard, que consigue su primera victoria en esta edición del Tour, la 4ª en el historial de Tour de France. Le ha arrebatado la celebración de la número 12 a Tadej Pogačar, que fue elegido como el corredor combativo. Seguirá vistiendo el maillot jaune o amarillo del líder de clasificación general, maillot verde para Vivian Girmay, nuevo líder de clasificación de los puntos de la montaña Tadej Pogačar, líder de los jóvenes Remco Evenepoel, el mejor equipo hasta el momento del Tour, el UAE. Para mañana etapa de llana, digamos, 203.6 kilómetros con apenas 3 puertos de 4ª categoría, que terminará en Villeneuve-sur-Lot. Bueno, señores, eso es todo por ahora. Les agradezco la atención prestada. Los invito a suscribirse y dejar un like. Nos vemos próximamente. Hasta entonces.